Buenas noches, chavos. Aquí tengo 28 y son 45. Esperemos a que lleguen unos cuantos más. Acabo de publicar la fecha de su examen para que lo tengan ahí ya grabada. Es el martes a las 8 de la noche, de 8 a 10. ¿Sí fue ustedes? No me acuerdo. Si no, pues ahorita. Ahí está ya publicado. Si no, ahorita la reviso. ¿Mm? Okay. El día 7 de julio, martes. Al fin que nada más van a tener ese día, ¿no? Los de diseño sí tienen diseño y instrumentación. Pero en fin, ya están acostumbrados. Vamos a tener una clase de repaso el día de hoy y el día viernes, checando algunos temas, ¿sí? Ahorita pues voy a ir revisando paso a pasito, pero para el viernes sí les pido que los cuestionarios que no alcancemos a revisar los chequen, y si tienen alguna duda específica, pues la tratamos, ¿sí? Yo creo que ya, allá llegó otro. Bueno, vamos a empezar. Todo esto lo empezamos pues con la cuestión de cómo medir. Y creo yo que pues no tiene caso ver de nuevo lo de la madre Benítez, pero pues recuerden que, bueno, pues les conté esta historia de cómo me introdujeron, ¿no?, al mundo de la ciencia, y esta maestra, antigua maestra muy querida por mí, pues me mencionó lo de la oficina de pesas y medidas en Francia, ¿sí? Y empezamos a hablar acerca de que todavía en el siglo pasado, pues un servidor y muchas generaciones nos tocó todavía tener este tipo de referencias que llamamos patrones, y eran patrones solamente, ¿sí? Y que estaban recluidos o certificados o custodiados en esta oficina de pesas y medidas, que en realidad sí existe, pero eran patrones y eran referencias físicas a estas variables, ¿sí?, que tomamos como unidades y que necesitábamos algo más confiable, ¿no? Por eso se desarrolla el concepto de patrón de medición, ¿sí? Pero el patrón de medición universal, ¿sí? Y que tiene como objeto precisamente determinar una referencia universal, ¿sí? Acuérdense de esta palabrita, ¿no? Universal, ¿no? Que suponiendo, siempre me da risa de eso, ¿no? Que Miss Universo, pues no es cierto, ¿no? Son puras terrícolas. Debería de haber de Júpiter, de Marte, ¿no?
Entonces debería ser mundial, ¿no? Del mundo, ¿no? Entonces, este patrón, si está, se supone que están referidos en forma universal, de tal manera de que, pues, dice experimento en el cual, como tiene objeto determinar una referencia universal de un evento físico para determinar su magnitud física. El experimento que nos platican es una manera de poderlo realizar una y otra vez, es repetible y lo puedo hacer en cualquier parte del universo y me va a dar una constante, una referencia en esa parte del universo que yo la voy a poder utilizar como patrón universal en ese lugar del universo, ¿sí? Y que por lo regular está referido a cuestiones subatómicas. ¿Qué queremos decir con esto? Que nos referimos al átomo, al electrón, al neutrón y al protón, ¿sí? Con estos elementos que los podemos encontrar en cualquier parte del universo, podemos hacer referencia, ¿sí?, a este patrón universal. Entonces cambia radicalmente todo, porque era un patrón universal, me permite tener esa referencia. Y ese patrón universal me va a permitir hacer lo que yo llamo medir, ¿sí? Entonces ahí dábamos algunos ejemplos, ¿sí?, de qué era medir y pues, las referencias que debe tener el patrón universal, ¿no? Inalterable, reproducible y tiene que ser universal. Se tiene que poder reproducir una y otra vez. Y aquí hay falta que, sí dice que debe estar en función de cuestiones subatómicas, ¿sí? Pero, pues, de aquí sale la función de medir. Entonces, y medir dice que es el procedimiento, ¿sí?, en donde yo hago una comparación de este patrón universal para determinar la magnitud de algo. Tomo el patrón universal y determino cuántas veces cabe en algo o cuántas veces es fracción de algo, ¿sí? Múltiplo o submúltiplo. Ese es el proceso de estar midiendo. En forma básica, como hasta entrar a esta clase lo teníamos concebido, porque resulta que ya nos dimos cuenta que es un proceso mucho más largo, ¿sí? Que es un proceso mucho más largo el procedimiento de medir, ¿sí? Que el nombre correcto sería ese, ¿no? Procedimiento o proceso de medir, ¿sí? Porque no implica solamente tener el patrón y ver cuántas veces cabe o cuántas veces es fracción, ¿sí? Sino que es más que eso. ¿Y qué implicaba ese tipo de cosas? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué implicaba el proceso de medir? Lo primero y más importante que siempre dice es la documentación. Justamente. Exactamente. Es primero la documentación. Ya que tengo la documentación, quedamos que podía ser de varios tipos. Podía llegar una persona muy especializada, un gurú, un especialista, una persona muy bien eh, reconocida y decirme, esto está pasando, tú debes de obtener esto, ¿sí? También puedo recurrir a documentación de manuales, ¿sí? O estadísticas, ¿sí? Puedo revisar estadísticas que el ser humano ha hecho durante mucho tiempo y darme cuenta qué es lo que tengo que esperar de esa medición. ¿Cuánto puede medir? O sea, puede llegar el gurú y decirme, vas a medir 3 volts. En ese punto vas a medir 3 volts. Yo puedo tener una estadística que me diga, pues mira, dependiendo de todas las veces que pasa este evento, tú puedes llegar a medir 3 volts, ¿sí? O puedo tener un manual, dice, si tú haces esto, vas a hacer una medición en este punto, tienes que medir 3 volts. Y finalmente la otra era la matemática, donde yo resolvía el circuito y determinaba que en ese punto tenía que medir 3 volts, ¿sí? Esa es la documentación, ¿sí? Ya que tengo la documentación, selecciono el mejor instrumento de medición con el cual puedo efectuarla, ¿sí? Dábamos el ejemplo que no es lo mismo medir la cintura de un ser humano con un flexómetro con una cinta que utilizan los sastres, que es flexible, y la puedo palmar a mi cintura. En cambio, un flexómetro, al tratarlo de palmar a mi cintura, va adquiriendo algunos ángulos, ¿no? Y no la voy a medir igual, ¿sí? Entonces, necesito seleccionar el instrumento más adecuado para la medición.
saber si alcanza a medirla. Ya tengo la documentación y voy a poder determinar si alcanza a hacer esa medición, ¿sí? Y después de que te hago la medición, hago el proceso estadístico. Y el proceso estadístico es precisamente determinar cuántas veces tengo que efectuar esa medición para que no sea única, ¿sí? Perdón. En forma extraoficial les comenté que así, práctica, hiciéramos el juego de 3 de 3, donde yo efectúo 3 veces la medición y si tengo un compañero en mi equipo, pues que por lo menos a ver si 3 personas pueden efectuar la medición en forma independiente para ver si no estoy cometiendo errores, ¿no? Si estoy midiendo en el lugar más adecuado, si el valor que estoy recibiendo es el que esperaba después de la documentación, ¿sí? Y así guardar una serie de números para poder hacer un dato estadístico. No vimos la parte estadística así muy a fondo, pero sí platicamos, ¿no? Que el hacer el proceso también estadístico me va a permitir saber si mis datos tienen coherencia, ¿sí? Y principalmente platicamos acerca de la campana de Gauss, de la distribución normal, que si mis datos estadísticos tienen esta característica, resulta que son normales, no fueron afectados por alguna variación extraña, como pudiera ser un error humano, un error instrumental, que es de parte del instrumento de medición, que si fueron bien tomados los datos, ¿sí? Porque me deben de formar una gráfica normal, una campana de gas, ¿sí? Bueno, también platicamos de esto, los sistemas de medición, ¿sí? Que actualmente, pues deberíamos utilizar el sistema internacional, ¿sí? Y que el sistema nacional pues debe ser único, ¿no? Pero pues ya ven, lo, lo, qué cosas, ¿no? Ahorita el ejemplo más viable que tenemos es precisamente el Brexit, ¿no? Como yo consideraba una muy buena idea de que Europa jalara así como maquinita, ¿no? Donde un empresario tenía oportunidad de venderle a toda la Unión Europea partes, ¿no? Y así estaba hecha, ¿no? Cuando la estación espacial, la estación internacional espacial, la parte de Europa está hecha por muchos países de Europa, coordinados, ¿no? Y resulta que por cuestiones políticas, pues ahorita está esto desapareciendo. También platicamos de que, pues que Estados Unidos es el único que sigue el sistema anglosajón, ¿sí? Y que, pues por cuestiones económicas y como es un monstruo hablando de comercio a nivel internacional, pues no decimos nada, ¿no? Y trabajamos con ellos en el sistema anglosajón, pero que ellos no deberían utilizar el sistema internacional, que ni la Gran Bretaña o el Reino Unido trabaja precisamente ya el sistema anglosajón. Y la pena, ¿no? De que nosotros tenemos, pues de manejar al que llamo aquí campechaneado, ¿no? Porque aquí en México, pues si recibimos una parte de Europa, tenemos que trabajar con el sistema europeo y debemos de manejar, ¿no? Para eso sí nos hicimos muy hábiles, para hacer conversiones. Es algo que nos machetean creo que en cada fase de estudio de nuestra preparación, ¿no? En la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la profesional, tenemos que estar dale, dale, dale con las conversiones, porque pues esa es nuestra realidad. Debemos de trabajar con el sistema internacional y el sistema anglosajón, y para eso sí somos buenos, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí hacíamos una comparación, ¿sí? Pero pues les dije, pues pónganse abusados, ¿no? Suponiendo qué unidades o qué magnitud utilizan la medición de luz, qué unidades manejan la medición de voltaje, corriente, ¿sí? Resistencia, presión sonora, que es el sonido, temperatura, ¿sí está aquí temperatura? Sí, no está temperatura. Luminosidad, ¿sí? Y tenerlo en el sistema internacional y el sistema anglosajón, principalmente internacional. También esto de que la metrología es la ciencia que se ocupa de las mediciones, unidades de medida de los equipos, ¿sí? Es precisamente esta área que se encarga de perfeccionar el procedimiento de medición, de certificar que algo esté medido.
Antes les digo, se los comenté cuando vimos esta presentación, de que era muy común de que hubiera laboratorios de medición en donde yo llevaba, por falta de equipo, ¿sí? De mi parte, llevaba a hacer mediciones, ¿sí? A certificarlo, ¿no? De alguna manera. No sé si se sigue acostumbrando o de plan ahora yo tenga que invertir en hacer este proceso dentro de mi empresa. ¿Por qué? Se los digo por cómo son los sistemas de certificación de calidad, ¿no? Donde en realidad quien hace el proceso soy yo, quien se pone las reglas soy yo, y cuando me hacen una auditoría, resulta que verifican que yo siga esas reglas que yo mismo puse como un estatus para tener la certificación. Entonces, pues no sé si siguen existiendo los laboratorios de metrología. Y bueno, pues esto también es muy importante porque resulta que hay a veces, ya lo vimos cuando estamos viendo el osciloscopio, cómo tenemos que identificar precisamente cuándo es un micro, cuándo son milis, ¿sí? O un kilo, un mega, un giga, ¿sí? Y poder hacer es precisamente esa interpretación de estas múltiplos y sus múltiplos, ¿no? Suponiendo en la clase de microprocesadores hay una parte de la clase donde se me confunden un poquito porque les comento, es que las instrucciones de un microprocesador funcionan en un microsegundo. El microcontrolador ejecuta la orden en un microsegundo. Y resulta que no tienen concepción de lo que es un microsegundo. 0.0000001 segundo. Vean qué retirado está del punto decimal. Punto decimal, 5 ceros y un 1. ¿Sí? Profe, ¿Sí? pero recuerde que esa está mal, ¿Cuál? la tabla. ¿Por Cheque qué? los valores de los subíndices. ¿Sí había una que estaba mal? Ah, sí, que están mal puestos los signos, ¿sí? Que es de acá para los múltiplos. Aquí no es deca, hecto, kilo, mega, están mal los signos, deben ser positivos, ¿sí? Y en cambio para los submúltiples sí corresponde al signo, ¿no? Porque es a la menos. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, mucho cuidado con eso, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Luego estos dos términos, ¿Quién pagará por el bien? estos dos términos le batallamos bastantito en la clase 1 y en la clase 2, precisión y exactitud, ¿sí? La precisión, ¿sí? Es el nivel de conformidad de la medición, qué tantas veces lo tengo que medir yo para quedarme conforme de que esa es la medida. Hay una parte de lo que se solicita en el mercado, lo que se solicita. O es el grado en que un instrumento puede repetir una medida sin que ésta cambie, ¿sí? Entonces, esa es la precisión, ¿no? ¿Qué tantas veces un instrumento de medición puede lograr repetir la medida, ¿sí? Actualmente, nuestros instrumentos de medición son muy confiables y resulta de que, pues, dices, pues caramba, ¿no? Si están midiendo eso es porque está bien. Y muchas veces no los cuestionamos, ¿sí? No las cuestionamos, pero sí hay que tener conciencia de que podemos tener estas dos condiciones, ¿sí? Les comenté que actualmente los multímetros, ¿sí? Por lo regular son muy precisos. Casi todos los multímetros son precisos, ¿sí? Pero puede ser que no sean exactos. Y exacto es qué tanto se puede acercar al valor real, ¿sí? Y quedamos que el valor real es el valor documentado, ¿sí? El que nos dijo el gurú, el especialista, el que obtenemos en forma matemática o a través de un manual o de estadísticas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es con respecto a exactitud y precisión, ¿sí?
Ahí están de nuevo los múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Por favor, tengan conciencia de eso, a lo mejor no en forma directa, todavía estoy trabajando en la construcción del examen, mejor no en forma directa, pero, pudiera ser en forma indirecta que, si los fuéramos a utilizar, ¿sí? Puede ser una serie de preguntas así pequeñitas en donde sí tengan que hacer así una suma, una resta o hacer una reflexión, ¿no? En forma indirecta de algún término de estos. Ahí está el cuestionario de la clase 1, que es un patrón universal, ¿sí? Ya lo vimos, ¿sí? Es uno que puede repetirse en cualquier lugar del universo, que depende de cuestiones subatómicas, ¿sí? ¿Qué es medir? Es un proceso en el cual implica hacer documentación, seleccionar el instrumento de medición más adecuado, efectuar esa medición, haciendo la referencia precisamente del patrón de medición para ver cuántas veces cabe o cuántas veces es fracción, y finalmente hacer el reporte de la medición, que es el proceso estadístico. ¿Cómo confeccionas? Ahí, a ver, muchos tuvieron ahí raro, ¿no? ¿Cómo confeccionas el mantel para una mesa redonda? Pues había que hacer este proceso de medición, ¿no? Documentarme acerca de la mesa redonda. Y dice, pues es un círculo, ¿no? ¿Qué necesito, no? Necesito tener las fórmulas del perímetro y del área para ver cuál de las dos es la más viable, ¿no? A lo mejor la del área para saber qué tanto material necesito para hacer el mantel. Y el perímetro, si le voy a poner un adornito, ¿no? Alrededor al mantel, ¿no? Entonces necesita documentarme en ese tipo de cosas. ¿Cuál es el instrumento más adecuado para sacar las medidas de una mesa redonda? ¿Sí? Una regla de 30 centímetros, un metro, una tabla con la nomenclatura de un metro, un flexómetro, ¿sí? Recuerden que ahora hay muchas herramientas, ¿no? Suponiendo, hay que saber hasta dónde, ¿no? Me he cachado en la Unitec a muchos, a lo mejor no son arquitectos, de que ya pueden sacar medidas con fotografías, con un teléfono. ¿Qué tan preciso y exacto será esto? ¿Sí? Pero a lo mejor es muy práctico, ¿sí? Es muy práctico y dices, bueno, vale la pena experimentarlo, ¿no? Suponiendo, a ver si podemos interactuar con esto. Le estoy tratando de echar ganas, pero a ver si lo puedo sacar para las últimas prácticas después de mi parcial, a ver si podemos hacer alguna aplicación IoT, Internet de las Cosas. Resulta que con un IoT yo recupero un valor de la red, suponiendo ahorita a qué temperatura estamos, ¿sí? Si yo determino vía Internet el valor de la temperatura, no lo voy a medir en forma local con un sensor de temperatura, sino que Internet me lo brinda y yo hago alguna aplicación de control de temperatura de acuerdo al dato de Internet y no a la medición en el punto donde esté el sistema de control. Entonces, aquí se ve interesante, ¿no? ¿Qué tanto puedo confiar en esos valores? ¿Sí? Entonces, pues es todo, ¿no? Entonces, podría decir, pues, ¿cuánto mide la mesa? Le saco una foto y en la fotografía puedo determinar las medidas de la mesa, a lo mejor. Explica qué es el sistema de medición internacional. ¿Qué es el sistema de medición internacional? Pues es una serie de reglas y acuerdos para que una serie de instituciones, países, utilicen las mismas referencias para efectuar mediciones, ¿no? Ese es un sistema de medición internacional para que todos compartamos los mismos patrones universales y los utilicemos en forma igualitaria, pareja, estándar, ¿sí? Nombra 6 unidades de medición explicando qué son y trata de ser creativo. Pues a ver, unidades de medición, les digo, ahí así siendo creativo, si se acuerdan lo de los lumens y las candelas,
Resulta que el candela no es del sistema internacional, sino es el Numen, pero los LEDs los venden en candelas. Por eso lo del sistema campechaneado, ¿no? Presión sonora, que sería fuerza por unidad de área, ¿sí? Que es presión, ¿sí? Pero el sonido se hace más referencia a la intensidad, junto con la intensidad de ese desplazamiento de presión, y se hace con respecto a una unidad referencial que son los decibeles, ¿sí? Voltaje pues, son los volts, corriente, ¿sí? Amperes, ¿sí? Resistencia serían ohms, ¿sí? Capacitancia, inductancia para las bobinas, ¿sí? Cuestiones eléctricas. Bueno, ejercita el manejo de los micros, los picos, los megas, los milis, ¿sí? Siempre es bueno tener ahí. Recuerden que les recomendé que tuvieran, háganse una tarjetita, una especie de formulario, acordeón, en donde tengan esas referencias, ¿no? Y luego, no sé si me fui haciendo viejo o práctico, ¿no? Ando ahorita ya casi no, y menos ahorita con esto de la pandemia, pues no lo hago, pero yo daba servicio a diferentes partes de la ciudad y el área metropolitana, y tenía que, a veces llevaba algo de información sobre la falla que iba a arreglar en un sistema, pero hay veces que no llevaban nada de información. Entonces me fui haciendo práctico porque, suponiendo, se me ocurrió, todavía lo manejo, el tener un cuadernito. Entonces, en el cuadernito apuntaba lo que había hecho en ese servicio. Y muchas veces me tocó que cuando regresaba de nuevo a hacer servicio, a ver, la vez pasada hice esto, mira, la falla era por aquí, papá, le hice tal cosa, ¿no? Entonces fui haciendo una serie de anotaciones y me pareció práctico porque se me olvidaba llevar así, suponiendo siempre, en mi cartera llevaba un código de colores de las resistencias, llevaba alguna tablita con equivalencias, ¿sí? Claves de algunos componentes electrónicos, por si tenía que ir a comprarlos así de rápido, para que fuera mucho más práctico. Entonces, hagan ese ejercicio de tener como una especie de formulario, ¿sí? Y que lo tengan a la mano. Les digo, a lo mejor en forma directa les puedo preguntar, pues dime a qué equivale los micros, los picos, pero a lo mejor viene en forma indirecta, en una especie así como de pregunta, un poquito más elaborada, ¿no? Se desea acoplar un sistema de sonido a través de un capacitor, de tantos faradios, y se los doy así, de faradios, pero viene la notación con 0.00001 faradios. ¿Equivale a qué? Ves en los incisos, son microfaradios. ¿Sí? Entonces tengan presente esa tablita. Ahí viene la definición de precisión y exactitud. Exactitud que tanto se acerca al valor real, que va a ser el documentado, y el valor medido o experimental. El que estoy midiendo, que tanto se acerca al valor documentado o real. Y precisión, la capacidad que tiene el instrumento para repetir una medición, o mi nivel de conformidad para repetir una medición. Y bueno, nuevamente ahí les pongo el código de colores, tengan presente el código de colores. Recuerden el método de la abuelita, ¿sí? El método de la abuelita es determino cuál es la última banda, que regularmente es dorada o plateada, esa la pongo del lado derecho de la resistencia, primera y segunda franja. Profe, ¿Sí? está realizando algún cambio en las diapositivas, es que no se ve que cambie. Sí, estoy compartiendo la pantalla del cuestionario número 1. Ok. Solo era como duda. Gracias, profe. Recuerden, primera y segunda franja codifican el color, revisan a qué número equivale el color y ponen esos 2 dígitos. Tercera franja, toman el color, codifican el número que es, y en vez de utilizarlo como multiplicador, lo sustituyen por esa cantidad de ceros. Si es naranja, sería 3, pongo 3 ceros.
Si es rojo, sería 2 y pongo 2 ceros en la tercera franja. Es el método de la bolita y rapidito sacan el valor de las resistencias. No funciona para resistencias que tienen en la tercera franja dorado o plateado, que es por punto 1 y punto 0,1, ¿sí? Y cuarta franja es la tolerancia, ¿sí? Entonces, también tenga presente eso, pues vamos a preguntar algunos valores de resistencia, ¿sí? Este era el cuestionario 1, que pues era un poquito, ¿no? Sí está un poquito larguito, ¿sí? Vamos a concentrarnos ahorita más rápidamente en los otros cuestionarios. Y no voy a ver la presentación, me voy a ir directamente sobre los cuestionarios, pero por lo menos revisar unos 3 y el viernes revisamos los otros, ¿sí? Para que ustedes también le den una repasadita y vean dónde tienen dudas, ¿sí? Ya dije lo del examen, ya hicimos lo del alumno contacto, creo que no. Necesito uno de ustedes, por favor, que sea mi contacto, que me envíe, no sean todos, vamos a seleccionar a uno, que me envíe su número y lo voy a tener en mis contactos, y si pasa algo el día del examen, que se caiga la plataforma, que me desconecte yo, ¿sí? Pero regularmente pasa que se desconecta la plataforma, para inmediatamente yo le envío a ese contacto un mensaje, cómo va la solución del problema y qué solución va a tener. Entonces, y ya ustedes forman su grupo y se pasan la comunicación, ¿sí? Por lo regular, pues espero que no nos pases, pero se soluciona de alguna manera creativa y que no les afecta, ¿no? Entonces, pero pues hay que tener esta alternativa, ¿no? De comunicación. Voy a tratar de hacer varias cosas, pero el problema más grave es, supongo, si yo me quedo sin luz, ¿no? Ya mi no break pasó a mejor historia, y pero esa es la idea, ¿no? De estar amparado por cualquier motivo. ¿Qué más? No sé si hay aquí una persona que no haya tenido licencia, ahí les mandé una solución a los que me enviaron correo, espero que no, que lo puedan hacer, porque tuve un poquito de problemas, para yo mismo bajarlo de donde les mencioné que estaba, pero si alguien tiene todavía, no creo resolvérselo mañana porque estoy bastante atareado con lo de los exámenes, pero si me dan un poquito de tiempo y no tienen la licencia de Multisim, a ver qué podemos hacer. Me envían un correo a Yahoo, a unitecos@yahoo.com, y vemos qué se puede hacer. ¿Qué más? Ya dimos la fecha del examen, ¿sí? Y también recuerden que tienen hasta el día, quedamos, hasta el día, les dije que se cierren las actividades, hasta el día 4, ¿sí? Para poder ponerse al corriente, ¿sí? En sus trabajos. Va a haber algunas modificaciones ahí en la tabla de calificaciones del Blackboard. Voy a empezar a ocultar lo que serían las clases de los martes, que no llevan evaluación, y las clases de los viernes, que son las prácticas, práctica 1, 2, 3 y 4, sí van a aparecer ahí. Son 4 prácticas, recuerden que tiene un valor del 10%, así es que cada práctica, si tuvieran 10, tendrían una puntuación de 2.5, y de ahí para abajo, ¿sí? Entonces, para que no se asusten, voy a empezar a ver ahí modificaciones de los porcentajes para sacar su récord de calificaciones. También, ¿qué les iba a comentar? Pues tenemos que ir viendo ahí para que no, en el momento más preciso, ¿no? De la elaboración de un trabajo de investigación, ¿sí? Y para que también lo entreguen, ¿no? Pero en un momento más preciso, yo creo que despuesito del examen, para que tengan suficiente tiempo para entregar, ¿sí?
vale también 10% de la calificación. Dice, ya no habilita, pues sí, las habilité hasta el 4 de julio. Si te falta, para que puedan subir sus prácticas. Si ya no las ven habilitadas, pues coméntenme, ¿sí? Para poderlo, ver. ¿Qué más? No le quiero cortar ahí al cuestionario número 2 porque también me interesa checarlo despacito y ya se me va a acabar el tiempo. Ahorita regresando vamos a ver cómo vamos a evaluar la asistencia del día de hoy, ¿sí? Pero sí es necesario que los vean por si tienen alguna duda más específica, me digan y pues la pueda cubrir, ¿sí? Bueno. A ver. Sí. A esta hora se pone muy lento el asunto de internet. Ajá. Sale. Ok. Entonces, para no cortar la explicación, ¿sí? Le paramos ahorita y regresamos a las 9:05, ¿sí? Y a ver, ¿sale? Mientras vayan viendo el cuestionario 2 y 3, a ver si tienen alguna duda, ¿sí? ¿Ok? Pero profesor, Sí. entonces ahora no habrá un cuestionario propio de esta clase, sino más bien solo los previos. Exactamente. Hoy no hay cuestionario. Eso, profe. ¿Vale?